Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 7 llega Batman. Los ojos de Lobo se abrieron porque lo que estaba sucediendo actualmente estaba más allá de su comprensión, pero el pánico que surgía de su cuerpo era una reacción instintiva. Y a medida que el aura azul fluía fuera de su cuerpo hacia los brazos del opuesto, su rostro seguía cambiando a medida que su cuerpo experimentaba cambios masivos. Lo sintió tan claro como el día, ya que la picazón que generalmente seguía cada vez que su cuerpo llegaba a este estado crecía en número y número mientras el dolor se hacía más fuerte. Menos de 5 segundos después, Lobo estaba experimentando más dolor del que jamás creyó posible en su vida mientras aullidos miserables emergían de sus cuerdas vocales y escapaban por su boca. Trató de levantar los brazos en un intento de quitar la palma alrededor de su cuello, pero sus huesos estaban completamente rotos, negándole efectivamente su deseo. Luego su voz cesó cuando la energía para gritar abandonó su garganta. Él ya no podía sentir el calor, y lo que le quedaba se estaba escapando. Lo que estaba sucediendo en sí era obvio, su factor de curación le estaba fallando. Cambio de punto de vista. Aunque al principio no pudo ver la estructura interna del Lobo, pudo sentir que su cuerpo estaba experimentando cambios masivos. Sus células se retorcían y se agrietaban un poco cuando vetas de energía azul se filtraban de ellas. Todo su código de ADN estaba siendo cambiado a la fuerza mientras extraía lo que convertía a Lobo en un Xarniano. Él mismo abrió mucho los ojos mientras innumerables imágenes pasaban por su mente. En ese momento pudo verlo. Las células del Lobo, el ADN, el genoma, yendo más abajo hacia su estructura molecular, más allá de los átomos de su ser. Un sentimiento de euforia se apoderó de su mente cuando sintió que algo aumentaba lentamente a saltos constantes. Era conocimiento de su verdadera habilidad. Sus verdaderas capacidades que actualmente eran tan limitadas. Ya sabía de lo que era capaz años después de que su conciencia apareciera, esta escena frente a él le hizo sentirlo aún más. La energía que estaba absorbiendo de Lobo era solo la punta del iceberg. Podía sentir los límites y limitaciones que lo envolvieron desde que creó su forma física. Podía sentirlos, pero tocarlos era casi imposible. El éxtasis que lo asaltó le hizo fruncir el ceño en su mente, aunque sabía que esto era el resultado de que este cuerpo físico secretaba dopamina en su cerebro. La reacción fue un poco inquietante. Decidiría si modificar ese hecho más adelante. Por ahora, se sumergió en el sentimiento de lo que provocó ese éxtasis. Fueron las limitaciones impuestas a su habilidad las que fueron expulsadas de su posición original. Los límites, aunque todavía estaban ahí, se hacían más y más anchos con cada unidad de energía que Lobo perdía. Lobo actualmente ya no era blanco como la tiza, sino que se estaba volviendo negro. Tan pronto como la energía que constituía su factor curativo fuera completamente absorbida, Lobo moriría. Aún así, ¿eso le importaba? Diablos, no. Su plan inicial era ver cuánta energía podía absorber antes de que el cuerpo de Lobo fuera empujado al borde de la muerte mortal. Pero ahora, solo pudo decir 3 palabras. Maldito Lobo. Ignoró la situación de Lobo, ya que sentía que ahora podía hacer más que antes. Su uso anterior de la energía ahora solo podía considerarse burdo en su mente. Tanto que no le importaba la vida o la muerte de Lobo. Sin embargo, eso no significaba que Lobo moriría. Todavía estaba excluido del más allá y existiría en forma de alma incluso si su cuerpo pereciera. Pero alguien más no lo creía así.
Su mente, que estaba algo fruncida por la intoxicación otorgada por su uso resuelto de energía, se puso seria cuando sintió el silbido del viento que venía detrás de él. Su rostro se iluminó con ligera molestia mientras su cuerpo se volvía etéreo. El lobo que estaba siendo sostenido por él, incluido como una figura en lo que parecían medias rojas y azules rasgadas, lo asaltó, pero desafortunadamente no fue lo suficientemente rápido como para lograr su objetivo. Después de todo, su Mangekyo Sharingan siempre estaba encendido, dejándolo prácticamente en niveles de pensamiento de tiempo flash. ¿Quién más sería aparte del hombre de acero? Se dio cuenta de que el objetivo de Clark era liberarlo del cuello del lobo. Lo intentó y fracasó. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando se dirigió hacia él, todavía levantando a su cautivo por el cuello. No sé quién eres, y gracias por detenerlo, pero tienes que parar, ahora mismo. Dijo Superman con tono firme. Su ropa todavía estaba rasgada en múltiples áreas y su capa estaba tan rota que parecía un trapo viejo. Todavía había sangre en su cara y cuerpo, pero por otro lado, se veía bien. No se pudieron ver cortes ni hematomas visibles en su piel. Y su mirada transmitía determinación, como si estuviera dando una orden. Parece que su baño de sol le hizo maravillas en menos de un minuto. Al escuchar sus palabras, un ceño profundo se grabó en su rostro antes de desvanecerse tan rápido como apareció. Ya no estaba extrayendo energía del lobo. La llegada de Superman lo había interrumpido, haciendo desaparecer la sensación de ampliar los límites. Ese sentimiento que había anhelado había desaparecido gracias al hombre de acero, lo que le provocó una profunda molestia. Absorber energía del lobo nuevamente no la devolvería. Podía sentirlo. El hombre ya estaba al borde de la muerte y su factor de curación estaba a punto de ser despojado. Si bien Lobo aún se regeneraría de las heridas, podría olvidarse de volver a crecer una extremidad amputada, y mucho menos regenerarse a partir de una sola gota de sangre. Su inmortalidad prácticamente también había desaparecido. Es decir, incluso si no fuera asesinado por otra persona, Lobo seguiría muriendo de vejez. A juzgar por lo que sentía, probablemente tampoco le quedaba mucho tiempo de vida. La única razón por la que no había muerto en ese instante era, por alguna razón peculiar, que su fuerza vital estaba siendo sobregirada para compensar su factor de curación disminuido. Lo que significa que después de esto, es posible que a Lobo solo le queden de varios meses a varios años de vida. Una década en el mejor de los casos y estaría al final del camino. Aún así, no le importaba, ya que su alma sería rechazada del más allá. El hijo de puta aún encontraría una manera de regresar, ya que poseía la habilidad de poseer el alma. Si dejara alguna gota de sangre en otro lugar que pudiera hacer crecer un cuerpo, prácticamente podría reiniciar su historia de inmortalidad nuevamente. A menos que alguien encontrara una manera de sellar su alma en otra dimensión o usarla para un ritual, o simplemente borrarla de la existencia. ¿Podría hacer eso? Sí, podría hacer las tres. ¿Era el costo algo que quería soportar? No lo fue. Su desintegración no podía funcionar en formas de alma o materia que no fuera sólida y líquida. No sabía si Kamui podría transportar un alma a su dimensión. Podría borrarlo con energía, pero ciertamente no haría eso. Si su capacidad para manipular la energía fuera lo suficientemente avanzada, podría hacerlo con solo chasquear un dedo, sin costo alguno. Pensando en esto nuevamente, la energía se sintió amarga y miró a Superman con una mirada muy hostil. Aún así, aunque estuviera molesto, su plan inicial no era matar a Lobo. Vencerlo hasta el punto de casi morir. Seguro. Pero matarlo, no. Lobo no le hizo nada que creyera que justificaba su muerte, sin importar el costo.
Demonios, él fue quien decidió meterse en asuntos que no le concernían, y Lobo fue lo suficientemente bueno para seguir el juego. Así que perdió todo interés cuando se dio cuenta de que no había ningún beneficio en matar a Lobo. De todos modos, la cantidad de energía que podía extraer de él no era mucha. Probablemente permanecería incapacitado durante meses o años en el poco tiempo que le quedaba. Incluso podría morir sin moverse mientras estuviera atrapado en coma. Sin embargo, lidiar con la Liga de la Justicia debido a la muerte prematura de un moribundo simplemente no valía la pena. A pesar de eso no significaba que simplemente seguiría las órdenes de Superman. Era necesario aclarar algunas cosas. ¿Y qué derecho tienes sobre mí para dictar lo que hago?, dijo con un rostro inexpresivo, su brazo todavía sin soltar al lobo ennegrecido que parecía más muerto que un cadáver. Clark poco a poco se puso ansioso. Si no hubiera escuchado el débil pero aún latido del corazón del lobo, habría atacado de nuevo. Aún así, no sabía si eso cambiaría algo. Al escuchar sus palabras, sus ojos se abrieron antes de entrecerrarse. Su rostro se puso serio mientras hablaba en tono solemne. No puedo decirte qué hacer, pero independientemente de lo que haya hecho, matar no es la respuesta. Simplemente no está bien. Pero ya ha matado a tanta gente, ¿por qué no debería matarlo yo? Porque matar es ilegal. No sé si te has dado cuenta, pero la última vez que lo comprobé, e incluso él mismo lo dijo, para empezar, no es humano. ¿Existe una ley que diga que no está permitido matar extraterrestres? Clark quedó desconcertado. Abrió la boca para responder, pero ninguna palabra logró escapar de sus labios para justificar aún más su afirmación. Técnicamente, no existía ninguna ley que estableciera que no se podía matar a los extraterrestres. Es decir, las leyes para los extraterrestres eran prácticamente inexistentes. Lobo no era de la Tierra, por lo que las leyes de la Tierra no se aplicaban a él. Al ver a Superman esperando una respuesta, su rostro no cambió, pero continuó. ¿No es lo mismo que matar animales? No existe ninguna ley que establezca que no se pueden matar animales. Así que cualquiera puede literalmente cargar un animal y pararse al costado de la carretera, levantar un cuchillo y cortarle el cuello. Aparte por algunas miradas de disgusto, nadie diría que lo que se hizo estuvo mal, ¿no es así? No es lo mismo. Lobo es diferente. Clark comenzó de nuevo, pero fue interrumpido. ¿Es diferente? Diferente porque Lobo parece humano. Esa es la razón, ¿verdad?, dijo, dejando que Clark permaneciera en silencio antes de asentir. Así que los animales pueden ser asesinados, pero las criaturas con apariencia humanoide no, siempre y cuando exista un parecido. Eso es bastante racista de tu parte, ¿no crees? Una risa escapó de sus labios mientras miraba divertido al Superman. Los labios de Superman se torcieron. No soy racista. No es como. Intentó explicar, pero fue interrumpido de nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si no es eso, ¿consideras que la vida de un extraterrestre está por encima de la de un animal? ¿Por qué? Que parece humano. ¿Qué te da derecho a decir que su vida es más valiosa? No es así. ¿Simple racismo? ¿Qué pasa si un extraterrestre que parece un monstruo león comienza a atacar una ciudad? ¿Me estás diciendo que no está permitido matarla también? Al escuchar las palabras que le lanzaron, Clark se ahogó. Su rostro mostraba un silencio nunca antes visto y ni siquiera se dio cuenta de que Lois Lane y Jim Olsen ya habían llegado en algún momento de su conversación. ¿Qué diablos está diciendo? No soy racista. Todo esto es una tontería. No soy racista. ¿Verdad? Maldita sea. ¿Qué estoy pensando? Clark sacudió la cabeza para deshacerse de sus tontos pensamientos.
Su compostura volvió mientras miraba y decía: si Lobo es extraterrestre o no, no importa. Eres de la Tierra misma, así que no puedo dejar que lo mates. La ley se asegurará de que Lobo obtenga lo que se merece. Matarlo personalmente no mejorará las cosas y la verdadera justicia es un derecho de todos, incluso de los peores entre nosotros. Dijo Clark, con un aura imponente. Su mismo ser parecía exudar justicia y rectitud con su carisma natural que fue un gran impulso para sus cualidades de liderazgo. Aún así, la expresión de este último se mantuvo sin cambios. Miró a Superman, que parecía estar dispuesto a impedir que hiciera algo gravemente malo y lo encontró aún más divertido. Si fuera un villano o un antihéroe, probablemente se estaría riendo a carcajadas en este mismo momento. Aún así, eso no le impidió hablar. ¿Y quién diablos dijo que soy de la Tierra para empezar? Sus palabras tomaron a Superman con la guardia baja, dejándolo atónito en su lugar. Mientras Lois Lane y Jim Olsen tenían los ojos muy abiertos. La cámara estaba rodando, capturando todo lo que decían así como su enfrentamiento para que todos los que estaban sentados frente a sus pantallas pudieran verlo. ¿No eres humano? Clark no pudo evitar preguntar. Aunque sabía que había extraterrestres que se parecían mucho a los humanos, ese hecho se le pasó por alto. Siempre pensó que este hombre era un metahumano muy fuerte o algo similar. No, no lo soy. Y Lobo es un cazarrecompensas intergaláctico. Así que técnicamente, las leyes de la Tierra literalmente no tienen control sobre nosotros. Dijo con un ligero arco en los labios. Como dije, Lobo es un mercenario que caza por dinero. Ha aniquilado civilizaciones, destrozado familias y tiene más enemigos en todo el universo que personas vegetarianas en la Tierra. ¿Nunca se te pasó por la cabeza que yo podría ser uno de ellos? De ellos que perdieron a alguien querido en sus manos, y estoy buscando ajustar cuentas. ¿O también quieres negarme mi oportunidad de venganza para salvar a alguien que no tiene relación contigo, o con tu planeta y solo ha tratado de matarte y ha causado más caos en el tiempo que estuvo aquí porque de acuerdo a tu lógica moral, que a estas alturas me parece extremadamente absurdo, matarlo no está bien? Su rostro aún inexpresivo no podía ocultar la diversión en sus ojos que parecía como si hubiera encontrado algo interesante. Clark se quedó helado. El kryptoniano que tenía un fuerte sentido de rectitud grabado en sus huesos se quedó sin palabras una vez más, incapaz de dar una respuesta verbal. Y así, la cara sin palabras de Superman se convertiría en trending topic durante las próximas semanas debido a este incidente. El número de personas que han oído hablar del nombre de Lobo es incontable. El número que lo quiere muerto lo es aún más. Ni yo ni Lobo estamos sujetos a las leyes de su planeta, por lo que técnicamente en términos legales, los terrícolas no tienen derecho siquiera a piensa en llevar a juicio a un zarniano. Así que dime otra vez, ¿qué derecho tienes tú, Kal-El de Krypton, a juzgar mis acciones y decidir si son correctas o incorrectas? El tono plano tenía un toque de agresión detrás. Superman solo pudo permanecer en silencio mientras sus ojos reflejaban una mezcla de emociones complicadas. Su rostro parecía vacilante, como si no supiera qué hacer. En ese momento, se escuchó el rugido de un motor en toda Metrópolis. Ya sea él, Superman, Jim y Lois Lane, todos levantaron la cabeza hacia el cielo para ver un avión de combate negro con forma de murciélago aparecer desde el cielo. La cabina se abrió y se pudo ver una figura levantándose de su asiento y saltando hacia abajo. Su capa se conectaba con sus brazos extendidos que formaban alas de murciélago, parecidas a un traje de parapente. La figura descendió rápidamente, completamente ataviada con un traje de murciélago y con el rostro oculto debajo de la capucha. Su aterrizaje fue silencioso y su capa casi cubría todo su cuerpo mientras enderezaba su postura y se levantaba.
Pero tenemos derecho. Su voz era profunda y espesa, probablemente usando algún tipo de cambiador de voz. Avanzó con pasos firmes mientras se acercaba a ellos. Llegó Batman. Capítulo 8 Hipócrita. Bruce. Punto de vista. Pero tenemos ese derecho. Dijo mientras aterrizaba de pie, su entrada tan dramática e imponente como siempre inconscientemente intentó hacerla. Batman, también conocido como Bruce Wayne, levantó la cabeza en alto, su aura oscura y melancólica lo rodeaba, aunque invisible, haciéndolo completamente indistinguible de su segundo yo. Batman y Bruce Wayne eran dos personajes diferentes. Y aquí y ahora mismo, él era Batman. Posiblemente el miembro más intimidante de la Liga de la Justicia. El murciélago de Gotham, que incluso era capaz de ejercer una violencia dura cuando se trataba de lidiar con criminales. Huesos rotos, dedos chasqueados, cicatrices sangrientas, etc. Lo primero que hizo después de pronunciar esas palabras fue evaluar adecuadamente la situación frente a él. Superman, todo destrozado y con la ropa maltratada, pero aún así tenía peor aspecto. Así que no había nada de qué preocuparse con respecto a él. Clark estaba bien. Sus ojos escanearon rápidamente a Jim Gelsen y Lois Lane, quienes parecieron sorprendidos por la abrupta llegada de la noche oscura antes de finalmente caer en el principal centro de atracción. Rasgos claros, hombre, definitivamente de 6 pies o más, la apariencia indica que su edad no podría ser mayor que 20 y tantos años. Al menos eso era si fuera juzgado según estándares humanos. Pero según él mismo, no era un ser humano. Era como Clark, un extraterrestre del vasto universo, aparentemente aquí para ajustar cuentas. ¿Qué? ¿Una raza alienígena podía mostrar tal poder aparte de un kryptoniano? ¿No lo sabía? Tendría que pedirles a Al y Stewart que vieran si sus orígenes podían ser excavados cuando regresaran. Su brazo extendido sostenía lo que parecía una criatura muerta, también masculina, flotando a medio pie del suelo. Su condición era terrible y no había casi nada en su apariencia exterior que indicara que no estaba muerto. Vio toda la escena del metraje en vivo de Lois Lane en tiempo real, por lo que sabía todo esto. Ya había estado en el Batjet cuando descubrió que Superman aterrizaba en Metrópolis. ¿Cómo lo supo? La cueva de los murciélagos estaba conectada al sistema de vigilancia de las Watchtowers, que monitoreaba la llegada de objetos extraterrestres del espacio exterior. Eso y Superman había enviado una baliza de emergencia a todos los miembros de la Liga disponibles. Desafortunadamente, no todos estaban disponibles. Los Lanterns estaban fuera del mundo. Ambos, por cierto. Cyborg estaba en Star Labs. Actualmente se desconoce la ubicación de John ya que se tomó un tiempo libre para investigar asuntos personales. Mientras la Mujer Maravilla estaba en Themyscira. Los únicos que pudieron responder lo suficientemente rápido fueron Flash y Shazam. Sin embargo, Barry estaba lidiando con un incidente en el centro de la ciudad, mientras que Batman ni siquiera sabía si Shazam había notado la alerta. Técnicamente, debería estar en la escuela a esta hora. El resto de la liga todavía no sabía que el campeón de los dioses con poderes que rivalizaban con los de Superman era en realidad solo un niño de un hogar de acogida. Actualmente, planeaba mantenerlo así. En los pocos minutos en los que el avión había volado en piloto automático, estuvo viendo las imágenes en directo de Lois Lane del Daily Planet sobre los nuevos individuos con superpoderes que habían decidido hacer una pequeña visita a la Tierra. Extraterrestres ahora confirmados, ambos con poder capaz de rivalizar con Superman. Uno había vencido a Clark hasta un estado cercano a la muerte, mientras que el otro había demostrado ser un gran triunfador al vencer a su predecesor hasta un estado similar. Haciendo que este joven que se parecía terriblemente a un humano fuera particularmente llamativo.
La llegada de dos de esos individuos con poderes en igualdad de condiciones que Superman, también conocido como el mayor bateador de la liga, el mismo día le provocó un dolor en el estómago. El universo era realmente aterrador. Mirándolos a ambos, aunque uno ahora estaba fuera de servicio, Batman ya los había etiquetado como niveles de amenaza de clase alfa. Su prioridad, el mismo nivel que ese demonio que apareció hace años, que llevó a la formación de la Liga de la Justicia. Stephen Lobo. No. Incluso Steppenwolf no tenía el poder capaz de luchar contra Superman a tal nivel. Es cierto que era capaz de enfrentarse a los miembros de la Liga de la Justicia, hasta la llegada de Clark. Posteriormente, el ritmo de la batalla cambió de un punto muerto a Superman limpiando el suelo con él en una confrontación directa mientras Diana daba el golpe final. Por supuesto, eso no haría justicia, ya que Cyborg y ambos Lanterns estaban lidiando con Motherbox y Shazam todavía no tenía control total sobre sus habilidades. Las cosas se estaban saliendo de control y a Batman no le gustaba. Especialmente la forma en que este extraterrestre era particularmente hábil con las palabras, tejiendo sus oraciones de una manera que dejaba a Superman incapaz de replicar. Las palabras y acciones de Clark fueron filmadas en televisión en vivo en todo el mundo. Las posibilidades de que fuera utilizado en su contra por algunos políticos sucios, el Congreso de los E.U. el Consejo Mundial o incluso un tal Luthor intrigante para manchar su nombre y el de la Liga estaban 100% garantizadas. Podía ver la duda y la vacilación en el rostro de Clark, haciendo que sus rasgos debajo de su máscara formaran un ceño fruncido. Su instinto le decía que quienquiera que fuera este alienígena, no tenía buenas intenciones. Llámalo como quieras, pero sus instintos rara vez se equivocaban. El casi en esa frase para él fue simplemente ser humilde. Estos extraterrestres eran una amenaza y era necesario contenerlos y llevarlos para interrogarlos. No importaba cómo los demás vieran sus acciones, él no iba a correr ningún riesgo. Después de todo, era un hombre rico paranoico disfrazado de murciélago. Sin embargo, actualmente estaba fuera de su alcance cómo lograría eso. Oh. Un hombre vestido con lo que creo que es un traje de una especie inferior en este planeta. Bueno, hay algo que no ves todos los días. Pensé que tu especie lo encontraría degradante, pero ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, por favor, dígame, ¿qué derecho podría ser ese? El que sostenía al alienígena por el cuello preguntó con una ceja levantada. En ese momento, tenía mucha curiosidad. ¿Con qué iba a abrirse Batman? ¿Iba a declarar algún tipo de ley intergaláctica escrita por los guardianes de Oa o algo así? Resistió la tentación de mirar hacia el futuro usando energía en ese momento. Bruce lo miró, su expresión oculta bajo su máscara, y dijo. No pareció ofendido por la declaración anterior. Si bien es cierto que nuestras leyes no tienen control sobre ustedes, sí lo tienen sobre sus acciones en nuestro planeta. Ambos. Señaló a él y a Lobo. Entraron ilegalmente en nuestro territorio, causaron daños masivos a la propiedad y la muerte de innumerables inocentes. Eso por sí solo significa que uno debe rendir cuentas por lo que ha hecho. Emitió una ligera mirada mientras los rasgos de su capucha se contraían. No irrumpes en la casa de un hombre, rompes sus cosas y esperas salir sin consecuencias. Los terrícolas no son presa fácil. La Liga puede y será responsable de sus crímenes. Usted también, extranjero, deberá ser interrogado. Bruce dijo su impulso. Ya estaba parado a unos metros de distancia del hombre mientras se mantenía firme, mostrando su convicción. ¿Necesito que me traigan para interrogarme? Miró a Batman con expresión como si estuviera mirando a un idiota. Lo que por alguna razón dejó a Bruce inquieto. ¿Bajo qué cargos? Preguntó, haciendo que los ojos de Batman se entrecerraran.
No sabía por qué, pero se estaba divirtiendo un poco con esto. Además, quería ver qué diría, cómo respondería, dónde estaba el destino final de esta madriguera de conejo. El resultado no cambiaría de ninguna manera. Todavía necesito explicarlo claramente. Intrusión en el planeta Tierra sin permiso y destrucción de propiedades valiosas. Ya sea que lo hayas dicho en serio o no, debes asumir la responsabilidad por el caos provocado por tu llegada y el daño que siguió. Batman dijo con calma. Cambio de punto de vista. Vale, eso es todo. Ya casi tuvo suficiente. Si no fuera un ser energético, probablemente se estaría riendo a carcajadas en este mismo momento ante la absoluta ridiculez de las palabras de Batman. Desafortunadamente, aparte de la necesidad de reírse ligeramente, no sintió un gran estallido de emoción. Pero aún. El cruzado con capa era realmente demasiado chiflado. El daño que causó. ¿Cuándo exactamente le hizo daño a alguien? ¿Por entrometerse en la Tierra? Déjame aclarar esto porque realmente lo encuentro bastante divertido. Dijo con un tono suave, haciendo que Bruce frunciera el ceño. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el primero continuó. Entonces, ¿eso significa que su especie arrestaría a un hombre que viniera a recuperar un objeto simplemente porque estaba parado en su jardín delantero? Preguntó. Para empezar, es el césped de otra persona. Si el propietario lo considera adecuado, deberá dar una explicación. Batman respondió sin dudarlo. Entonces, ¿mi explicación no significa nada para ti o todavía intentas detenerte después de las preguntas? Batman frunció el ceño con más fuerza. El extraterrestre seguía hablando, las cosas no iban en la dirección que él planeaba. Eso no es. ¿O hay alguna ley específica escrita en su planeta que diga que todas las formas de vida extraterrestres deben ser interrogadas para determinar sus orígenes? Porque según tú, mis acciones al rescatar a tu amigo rojo y azul de allí, señaló a Superman. De un asesino intergaláctico que estaba literalmente a punto de que le cortaran la cabeza del cuerpo y le impidieran causar más estragos en esto. Solo puedo decir que su planeta primitivo, al carecer de un término más cortés, no solo está mal, sino que también requiere que me encierren para interrogarme solo por mi presencia. Por favor, díganme, ¿todos los miembros de su especie son tan desagradecidos? Su voz tranquila continuó, dando golpes en puntos significativos pero letales. Realmente se estaba sumergiendo en este juego de rol alienígena. El rostro de Superman cambió. La cara de Batman parecía aún más fea. Este maldito alienígena. Lois y Jimmy fruncieron el ceño. Sus pensamientos no se centran tanto en salvar a Superman y más en que él describa la Tierra con la palabra primitiva. Así que supongamos que existe tal ley. ¿Eso significa que no debería haberlo salvado? Preguntó con una ceja levantada. Clark estaba seguro de que nunca antes había visto a Batman tan sombrío. No tergiverses mis palabras en mi contra. Eso no fue lo que quise decir. Entonces, ¿a qué te refieres? Porque la última vez que lo comprobé, ni siquiera fui yo quien trajo al lobo a la Tierra. Dijo mirando a Superman. Lo hizo. Una cantidad considerable de daño fue el resultado de su pelea. Cualquier adición que agregué fue para derribar al lobo, lo cual hice, y en realidad estás tratando de acusarme por daños a la propiedad. Jejeje. Dame un respiro, ¿qué tiene de valioso? He visto civilizaciones con utensilios de cocina que valen más que todo en esta ciudad. Sus labios revelaron una leve mueca de desprecio. Tus palabras no solo me tratan como si no tuviera sentido, son muy arrogantes. Su palma aflojó su agarre sobre el cuello del lobo, causando que este último cayera al suelo con un ruido sordo.
Esta sola acción hizo que todos retrocedieran varios pasos hasta adoptar una postura cautelosa, pero eso no lo desconcertó. Sus palabras eran una verdad básica. Lo máximo que hizo fue estrellar al lobo contra algunos edificios y algo de asfalto. ¿Qué pasa con Superman? ¿Quién acusó a Superman por daños y perjuicios cuando su pariente, Zod, luchó contra él en la Tierra, causando grandes daños a ciudades de todo el mundo? ¿O cuando la Liga de la Justicia luchó contra Steppenwolf? ¿Cuánto daño se acumuló? ¿Cuántas vidas se perdieron hoy solo porque un cazarrecompensas quería que los kryptonianos obtuvieran créditos? Muchos sufrieron indirectamente a causa de Superman. Incluso si no fue su culpa. No estaba enojado por sus muertes. No podrían importarle menos, pero lo que lo sorprendió fue que Batman realmente se atreviera a decir palabras tan escandalosas como daños a la propiedad. Lo estaba menospreciando. Un simple mortal con un traje de murciélago realmente se atrevió a decir que quería llevarlo para interrogarlo. Su ego se había disparado después de lidiar con algunos payasos y pingüinos gordos, ¿o era Superman su confianza? ¿Pensó que se desmayaría después de mostrar algo de kriptonita? Encuentro muy intrigante la confianza en tu tono cuando dices que necesito que me interroguen para interrogarme. ¿Qué te hace, un bicho raro con un disfraz de Halloween, pensar que estás calificado para juzgarme? Menos el hecho de que yo no he hecho nada malo, ¿desde cuando un elefante tiene que responder ante las hormigas? Su mirada se había vuelto fría, terriblemente fría mientras miraba a Batman con una mirada de rica intensidad. Una necesidad abrumadora de destruir al hombre allí mismo estaba asomando en el fondo de su mente. Batman se congeló un poco cuando instintivamente adoptó una postura lista para el combate. Silbido. Superman apareció justo frente a él con ambos brazos, protegiendo a Bruce de cualquier posible ataque que pudiera surgir en su camino. Lois y Olsen también habían retrocedido varios metros. Superman miró solemnemente al hombre frente a él. Batman rechinó los dientes. Esto no había resultado como él había pensado. También se dio cuenta de que había jugado las cartas equivocadas y de las posibles repercusiones que podrían derivarse de su mala elección de palabras. Debería asumir la responsabilidad por el caos causado por mi llegada, dices. He causado daños masivos a la propiedad junto con la pérdida de vidas inocentes, dices. Jejeje. La descendencia de una civilización que no ni siquiera haber logrado viajar al espacio es tan arrogante. Bueno, déjame mostrarte cuánto daño puedo causar ya que tú lo dices. Sus manos se volvieron de un siniestro rojo oscuro mientras la energía se filtraba desde su mismo ser. Superman hizo una mueca. Oye, mira, creo que empezamos con el pie izquierdo. Batman simplemente salió un poco mal, no hay necesidad de entrar en una pelea masiva. Simplemente no queríamos que mataras al lobo. Es posible que los murciélagos se hayan vuelto un poco paranoicos. Por eso. Clark dijo en un intento de aliviar la tensión. No había visto la pelea, pero el solo hecho de que había logrado derrotar al lobo en el corto minuto que estuvo en el espacio fue más que suficiente para iluminarlo sobre el hecho de que estaban superados. Si bien parecía curado, no estaba en plena potencia. Tenía poca confianza en derrotar a este tipo por sí solo con su condición actual a menos que contaran con toda la ayuda de la Liga. Sin mencionar que ese tipo podría volverse intangible, al igual que el cazador de hombres marcianos. Más peleas en este punto eran innecesarias y provocarían la pérdida de más vidas. Él no quería eso. Batman fue aún más claro sobre este hecho. Por la forma en que hablaba este hombre, Batman hizo una suposición subconsciente de que el extraterrestre estaba inclinado a seguir las leyes y daría marcha atrás si le mostrara quién estaba equivocado. De esa manera, podría lograr que viniera voluntariamente, para poder conocer mejor sus orígenes e intenciones.
Posiblemente, comprenda una posible debilidad en caso de que esta última fuera realmente una amenaza. Claramente, ahora se dio cuenta de que no había pensado bien las cosas. Este tipo no era de la Tierra y su forma de pensar difería mucho de la de uno. Sin embargo, no es culpa suya, ya que la mayoría de los visitantes extraterrestres suelen llegar con malas intenciones. ¿Comenzaste con el pie izquierdo? ¿Eso es todo lo que piensas de este kryptoniano? Entonces, dime de qué manera he hecho algo malo para que tu socio planee detenerme. Su rostro no mostraba emoción mientras su cuerpo flotaba lentamente desde el suelo, su impulso se volvía más imponente. A estas alturas Lobo ya había sido olvidado. Ninguno de los dos tenía palabras que decir y solo podían aferrarse a su derecho a guardar silencio. Lois y Jimmy a lo lejos también guardaron silencio. Sí, técnicamente no había hecho nada malo. Sin embargo, le dijeron que se entregara para ser interrogado. Incluso al cordero más manso le crecerían cuernos y apuñalaría con ira. Clark estaba un poco enojado y quería maldecir a Bruce en su corazón ahora mismo. Anillo en T, en ese momento, un zumbido rompió la atmósfera solemne. El hombre frunció el ceño y sacó un teléfono de su bolsillo. Al ver el número en la pantalla, su expresión no cambió mientras su cuerpo regresaba a la Tierra a través de la gravedad. Se dio la vuelta sin decirle una palabra más y pasó junto al cuerpo todavía inmóvil de Lobo. El cambio repentino tomó a todos los demás con la guardia baja al verlo alejarse. ¿A dónde vas? Al verlo irse, Clark no pudo evitar preguntar. Eso no es de tu incumbencia kryptoniana. Mis asuntos son mis asuntos. Sus pies se detuvieron mientras giraba su cabeza hacia el dúo de reporteros que, incluso después de todo lo que había sucedido, todavía estaban haciendo su trabajo grabando toda la escena. Su ética de trabajo era casi admirable. Desde el punto de vista de un ser humano normal. Para él, sus acciones equivalían a buscar el suicidio. ¿Cuánta fe tienen en Superman que inconscientemente creen que estarán bien mientras él esté allí? Jeje. Entonces creemos una grieta en esa fe, ¿de acuerdo? Sus labios se alzaron para crear una pequeña sonrisa mientras los miraba, causando que Lois, que lo miraba directamente, cayera en un aturdimiento momentáneo. Esa sonrisa era tan... Entonces... ¿Estos son los héroes de tu planeta, eh? Mientras hablaba, Lois salió de su aturdimiento mientras sus pensamientos pasaban por su cabeza. Un pequeño toque de rosa estaba pegado a sus mejillas. Me parece divertido cómo el mayor protector de vuestro planeta ni siquiera es nativo de él. Miró a Superman y Batman, quienes todavía lo miraban. Un día, sería la ruina de vuestro planeta. Oye. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Superman cambiaron cuando los entrecerró para formar una ligera mirada. Batman tampoco estaba detrás de él de ninguna manera. Una mirada de mayor intensidad que al hombre de acero le resultaría difícil igualar en esta vida surgió con tanta naturalidad de él. Las orejas de Lois se animaron. Podías sentirlo en ese momento. Lo que podría salir a continuación podría convertirse en un titular importante además de este ataque. Señor Alien. ¿Le importaría explicar qué quiere decir con esas palabras? Él dio unos pasos hacia adelante mientras ella le apuntaba con su micrófono. Todavía estaba bastante lejos ya que su precaución subconsciente no le permitía avanzar más, sin embargo, el hecho de que se atreviera a hablar en ese momento fue suficiente para demostrarlo. Valentía y hambre de una primicia. Le recordó cuántas veces Barry Allen y Clark Kent tuvieron que salvar a sus esposas docenas de veces simplemente por su peligroso trabajo de investigación. ¿Por qué decidieron casarse con personas que solo les traerían más problemas? El ser energético nunca lo sabría. ¿O lo hará él? Lois, tú, Superman se sorprendió y rápidamente se puso triste.
Lois no cambió su postura. Esta era la primera vez que hablaba desde que bajó del helicóptero. Jimmy Olsen ya se había acercado tanto como pudo para capturar cualquier cosa que pudiera aparecer a continuación. Bueno, ya que has preparado un escenario tan perfecto, ¿por qué debería arruinarlo? Pensó con una risita mientras la sonrisa se desvanecía. ¿Me importaría explicarlo? Bueno, no creo que tenga que hacerlo. El hecho de que Superman haya luchado contra un enemigo en una batalla que causó un gran número de muertos todavía, en lugar de ayudar en la búsqueda y el rescate, está aquí luchando para asegurarse de que dicho enemigo no muere en mis manos lo dice todo. Dijo con indiferencia, pero la sonrisa en sus ojos estaba casi oculta. Parecía como si un martillo hubiera clavado un clavo. Superman palideció. Él se olvidó de esto. A decir verdad, habían pasado menos de 1 o 2 minutos desde la llegada de Batman, pero estaba tan concentrado en el posible enemigo que se olvidó de los civiles inocentes. Y ahora todo estaba cayendo sobre él. El olor a sangre, el de la sirena, los gritos y llantos de auxilio. Los lamentos. Caos total. Pero el primero había terminado de hablar. Me hace preguntarme, Superman. ¿De qué lado estás realmente? Tú. Clark exclamó con cara sombría. Cal, vamos. Batman dijo de inmediato. La seguridad de los civiles fue siempre su máxima prioridad. Superman no se quedó ni un momento más y se fue volando a lo lejos. Al ver a Batman dejar ir a Superman, no pudo evitar tener un ligero reconocimiento por el primero. Si quisiera ahora, podría matar a este último sin que nadie interfiera. Por otra parte, ¿cuál era la fuente de confianza de este tipo? ¿O estaba apostando a la posibilidad de que no lo mataría? No sabía si eso fue valiente o tonto. Aún así, no necesita pensar demasiado. El leve reconocimiento desapareció tan rápido como apareció, su Mangekyō Sharingan giró. Su cuerpo desapareció en el acto frente a Batman y la cámara. Todo lo que quedó fue un murciélago solitario con su capa ondeando en una ciudad devastada. Bruce miró el lugar donde este último había desaparecido con una solemnidad sin precedentes. Su mente daba vueltas furiosamente para crear un plan de contingencia tras otro. Los simples pensamientos le provocaron dolor de cabeza cuando se puso la mano en el auricular. Batman a todos los jugadores de la liga, reunión de emergencia. Repito, reunión de emergencia. Ha surgido una nueva posible amenaza. Sacó su arma de agarre y apuntó al techo de un edificio antes de disparar. Su cuerpo fue levantado hacia arriba, dejando nada más que su silueta ascendente y los 2 reporteros que grababan. El día de Bruce estaba a punto de volverse muy ocupado. Capítulo 9 Amari. La devastación que había ocurrido hoy en Metrópolis fue tan inesperada, dejando cientos, si no miles, muertos y muchos más heridos de una forma u otra. ¿Fue una tragedia? Sí, lo era. ¿Fue impactante? Tal vez. ¿Estaba completamente fuera de lo normal? Eso era un rotundo no. Cosas como esta no eran anormales. Al menos ya no. Si lo pensaras con media cabeza llena de buenas células cerebrales, no te sorprendería que este tipo de evento realmente sucediera. Después de todo, este era el mundo de DC, donde ocurrían locuras semanalmente. Desde la formación de la Liga, que ha jurado defender la justicia y combatir el mal, parecía que los eventos del fin del mundo, como ataques alienígenas, amenazas mutantes y terroristas blindados corriendo para causar estragos, se habían convertido en el típico martes de siempre. Que el alcalde fuera secuestrado por criminales con armas cargadas de plasma ni siquiera fue suficiente para provocar una reacción del oyente, y los supervillanos que permanecieron prófugos solo fueron lo suficientemente buenos como para aparecer en la portada.
Los civiles normales se habían acostumbrado tanto a ello que no se dieron cuenta de que la Tierra se estaba convirtiendo en un faro importante para todo tipo de problemas. Así que el suceso de hoy fue, en el mejor de los casos, otra tragedia que pronto desaparecería de los periódicos en aproximadamente una semana o un poco más. Quizás se utilice como referencia en futuras historias para los medios. Pero eso sucedería más tarde. En ese momento, Superman estaba metido hasta el cuello en operaciones de búsqueda y rescate junto a Batman, tratando de salvar cualquier alma adicional que pudieran antes de que la muerte se las llevara. Era en momentos como este cuando realmente necesitaban a Barry. Y en cierto callejón flanqueado por dos edificios a decenas de cuadras de distancia, una figura apareció misteriosamente de la nada, sus pies aterrizaron suavemente sobre el piso de cemento sin siquiera hacer ruido. El callejón no era tan oscuro, húmedo y repugnante como la mayoría normalmente describiría los callejones. Aunque esto podría atribuirse al hecho de que se trataba de un callejón de Metrópolis, no de Gotham. Sus rasgos faciales eran casi de otro mundo y solo podían describirse como verdaderamente impresionantes. Un Mangekyo Sharingan giró en sus ojos mientras su visión miraba mucho más allá de lo que los ojos normales podían ver. Al ver toda la destrucción que fue causada, tuvo que admitir generosamente una cosa. Las peleas de Superman son un verdadero peligro para la propiedad. Así es. En cuanto al Hombre de Acero, hay muy pocas escenas de lucha en las que fuera capaz de incapacitar instantáneamente al enemigo sin causar primero un tipo de daño u otro. Siempre le hizo preguntarse, ¿quién pagó por todos los coches y bienes personales que Superman y sus oponentes destruyeron en cada batalla? Como Superman nunca pareció capaz de realizar disparos rápidos contra sus oponentes a pesar de su supervelocidad, que aunque no era tan impresionante como el Flash, podría considerarse en una liga propia en comparación con los no velocistas. ¿Superman estaba holgazaneando? No, eso ya ni siquiera era una pregunta. Para un kryptoniano que absorbió energía del sol amarillo durante un periodo de 30 años, su desempeño demostró que el tipo claramente estaba holgazaneando. Aún así, eso no le importaba. Una vez más, Kal-El le importaba poco. Lo que realmente importaba en este momento era si su trabajo había dado frutos. Levantó la mano que sostenía el teléfono hacia su oreja y respondió la llamada. Fue esta llamada la que evitó oportunamente que Batman perdiera una extremidad hace unos momentos. El silencio reinó mientras presionaba el botón de contestar. Ninguna de las partes habló a medida que pasaban los segundos. El Pentágono, Estados Unidos, Virginia. Dentro de la oficina del general. El lugar parecía limpio y bien decorado, salvo por la mesa algo desordenada que contenía montones de documentos sin revisar deslizados entre carpetas de manila. La oficina constaba de una mesa y una silla bastante cómoda, pocas comodidades necesarias, así como una pantalla de televisión que mostraba las últimas noticias de una ciudad hacia el extremo medio del mapa estadounidense. Una taza de café que tenía las palabras "el mejor papá del mundo" escritas en la taza estaba colocada en el borde de la mesa. Sentado en la silla giratoria, de espaldas a la mesa, había un hombre vestido con una chaqueta verde militar, pantalones largos verdes y 4 estrellas en el área derecha del pecho de su uniforme. Su cabeza se llenó de pelo corto y gris y sus ojos azules mostraban una mirada fría y penetrante mientras ignoraba la pantalla del televisor y miraba la pared de cristal que lo separaba del mundo exterior. El aura digna que rodeaba su presencia era un claro símbolo de alguien que tenía una autoridad considerable. Alguien que se consideraba un hombre importante, y un hombre importante lo era. Secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, General Sam Lane.
Un militar de carrera que ocupa el puesto de general, el padre de Lois y Lucky Lane, y también es bastante interesante, el futuro suegro del único Superman según casi todas las líneas de tiempo de DC. Y actualmente, el general tenía un teléfono cerca de su oreja, lo que indicaba que estaba atendiendo una llamada telefónica, pero, por extraño que parezca, no dijo una palabra. Aparentemente, la persona del otro lado tampoco lo hizo, ya que ambos permanecieron en silencio. Pasaron los segundos se convirtieron en un minuto antes de que la persona al otro lado finalmente dijera una frase. Si se trata de un intento de rastrear esta llamada y descubrir mi ubicación, lamento informarle que su acción es bastante inútil. El general Lane todavía no respondió, aparentemente prefiriendo guardar silencio. Al poco tiempo. Entonces no estabas bromeando, ¿eh? Y aquí pensé que ayer fue una llamada de broma. Dijo finalmente el general. Su voz era profunda y por el tono de sus palabras, uno no sería capaz de determinar si estaba tratando de hacer una broma o no. Para tu información, no fue una broma. Ahora nunca ves a nadie llamar accidentalmente al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Incluso en las películas, esto simplemente no sucede. No perdamos más tiempo. Creo que lo has visto. Lo vi. Todo. Sus ojos estaban visiblemente entrecerrados mientras varios pensamientos, conocidos solo por el propio general, pasaban por su cabeza. Su silla giró con él sentado mientras volvía su mirada hacia el televisor de pantalla plana en la pared de su oficina. Estaba el vídeo de su amada hija, Lois Lane, realizando su peligroso trabajo dando un informe de noticias sobre un gran desastre en Metrópolis. Es bueno saberlo, señor Lane. Ahora finalmente podemos hablar de cooperaciones. Nos vemos en su oficina. Dijo el hombre en un tono plano, causando que el general cayera en confusión por un segundo. ¿Vienes a verme? Dudo que puedas llegar hasta donde soy, Metrópolis, suponiendo que sepas dónde estoy. Es decir, a menos que pudiera volar rápido como Superman o correr como Flash. Sin embargo, antes de que pudiera recordar el pasado, una voz clara salió de su teléfono y, curiosamente, detrás de él. No hay necesidad de dudar, señor secretario. Tratar de estimar mis capacidades es una tarea que le conviene más a Superman. Sam Lane ni siquiera lo pensó. Su cuerpo con reflejos perfeccionados durante muchos años movió por instinto mientras sacaba su arma y apuntaba detrás de él mientras se daba la vuelta. Y detrás de él había una persona que seguramente no estaba allí antes. Su rostro era el mismo que había visto en las noticias hace apenas unos momentos. ¿Capacidad de teletransportación? Sam arrugó la frente mientras le apuntaba con el arma. Sus manos no mostraron ninguna intención de soltar el arma. Lo que usted diga. Aunque le sugiero que baje el arma, general. Ambos sabemos que no importará si la usa o no, y podría llevarlo a una tumba prematura si esa bala sale del cañón. Dijo el hombre encogiéndose levemente de hombros. Sus brillantes ojos de color púrpura con patrones extraños escanearon la oficina con ligero interés, dejando que Lane lo observara. No parecía en absoluto preocupado de que hubiera una Glock 19 apuntando a su cabeza, mostrando su flagrante desprecio por él y cualquier medio que pudiera tener. Aunque después de lo que Lane le había visto hacer en la televisión, no creía que fuera en lo más mínimo extraño. Todavía con el arma en la mano, lo que resultó darle incluso un poco de seguridad, preguntó. ¿Quién eres, extraterrestre? Él no respondió. Pasó junto al general con los ojos mirando a casi todas partes. Su mirada finalmente se volvió hacia la multitud de carpetas sobre su mesa. Lane, al ver su mirada, levantó el arma que ya estaba medio bajada hacia su cabeza. Se trataba de archivos, algunos de los cuales contenían secretos nacionales.
Preferiría morir aquí antes de permitir que esto. Creí haberle dicho que guardara el arma, señor Lane. No me gusta que me apunten a la cara con un juguete. Su rostro inexpresivo miró el arma que todavía le apuntaba y sus ojos se arremolinaron. El arma en la mano de Sam desapareció en el aire, dejándolo ligeramente aturdido. Ahora que eso está aclarado, respondamos algunas de sus preguntas. Al fin y al cabo, la cooperación siempre comienza con una comunicación sana. Se sentó en la silla frente a la mesa, con los labios ligeramente hacia arriba. El general Lane se recuperó rápidamente de su compostura en una fracción de segundo. Había visto hombres voladores capaces de mover casas y pescadores que podían levantar submarinos. Hacer desaparecer su arma no era más que un truco de salón en comparación con esas cosas. El hecho de que puedas hacer desaparecer mi arma en este edificio al menos borra la sospecha de que eres un metahumano, dijo Sam mientras se sentaba en su silla. Su rostro volvió a ser digno. A pesar de estar en presencia de un extraterrestre potencialmente peligroso, mantuvo la compostura con una actitud tranquila. Latidos firmes y vigorosos, todo ello fruto de su disciplina militar, que le hacía digno de su cargo. Sin embargo, interiormente su cerebro saltaba en muchas direcciones. Todo el edificio estaba lleno de amortiguadores metahumanos creados por Star Labs para garantizar la seguridad del Pentágono contra los metahumanos. El hecho de que este hombre hubiera aparecido aparentemente de la nada al menos le dio cierta credibilidad a la afirmación que hizo sobre ser un extraterrestre. Pero aún está por decidir si eres realmente un alienígena o un humano con algunos trucos bajo la manga. Nosotros, los terrícolas, hemos tenido algunas experiencias bastante desagradables con los de otros mundos. Ahora necesito saber, señor alienígena, ¿quién es usted y cuál es su objetivo en el planeta Tierra? Sam preguntó con una mirada penetrante que podría hacerle competir a Batman. Su mano debajo de la mesa descansaba sobre un pequeño botón negro como medida de seguridad en caso de que esta discusión terminara en una situación desagradable. El extraterrestre en la habitación lo sabía, pero no le importaba en lo más mínimo. ¿Quién soy? Bueno, para ser honesto, general, no tengo un nombre. Tampoco tengo un mundo al que pertenezco. Sus palabras hicieron que Sam frunciera el ceño profundamente, su mirada escudriñando las expresiones faciales de este último para captar cualquier cosa que pudiera encontrar. Este último continuó sin preocuparse. Sin embargo, creo que las especies de sus planetas tienden a tener una pequeña tradición de intercambiar sus nombres junto con bromas antes de iniciar conversaciones de negocios. Entonces, su dedo habló ligeramente sobre el reposabrazos de las sillas mientras abría los labios. Usted, General Lane, puede llamarme Amari, la primera y posiblemente la última de los Energy Sentient. Y en cuanto a mis objetivos en su planeta. Una sonrisa apareció en su rostro. No contenía ningún rastro de emoción, pero tenía su propio encanto peculiar. No mucho, para ser honesto. Solo planeo gobernar el mundo. Y con esa frase, el general Lane apretó el botón. Contrariamente a la creencia común, el Salón de la Justicia no era la sede principal de la Liga de la Justicia. La base de operaciones original de la Liga, el ahora abandonado Monte Justicia, se había visto comprometida durante un ataque del Joker y se habían visto obligados a reubicarse. Reubicar y mejorar para evitar que se repita la actuación. Y así se creó la Torre de Vigilancia de la Liga de la Justicia. Una estación espacial, muy en órbita, financiada por Bruce Wayne, también conocido en secreto como Batman y construida por ambos linternas verdes con tecnología altamente avanzada de múltiples planetas como la Tierra, Marte, Krypton y Tanagar para defender mejor el planeta y evitar cualquier invasiones extraterrestres lleguen a la Tierra.
detener eficazmente posibles amenazas espaciales incluso antes de que se les permitiera atacar. Después de todo, el Joker ya había demostrado que un enemigo suficientemente motivado podía superar sus defensas, y entre todos los miembros originales de la Liga, tenían docenas de criminales peligrosos con los que lidiar. ¿Qué pensaría el mundo de sus mayores héroes si su base de operaciones fuera atacada repetidamente por villanos semanalmente? Así que ahora el Salón de Justicia en Washington, D.C. no era más que una atracción turística. Un frente deliberado para la Liga, mientras que su verdadera base de operaciones permanecería desconocida y solo sería accesible para miembros certificados de la Liga. Y ahora, en la atalaya, muy por encima de la atmósfera terrestre. Reconocido Mujer Maravilla 03. Reconocido Superman 01. Un zumbido de poderosa maquinaria y un pulso de luz dorada anuncian la llegada de los conocidos superhéroes de la Liga de la Justicia. La luz se disipa mostrando la elegante figura de una mujer maravilla, su andar lleno de gracia fácil, dignidad y la forma de un guerrero experimentado. ¿Y Superman, quién? Tenía una perspectiva significativamente diferente a la que tenía hace días. Su traje había vuelto a ser como debería ser, dándole al hombre de acero su icónico atuendo rojo y azul, pero el aire de confianza que lo rodeaba había desaparecido. Con los hombros caídos y la espalda ligeramente encorvada, siguió a Diana con ojos pesados. Y una mirada sin amor. Diana, al verlo así, solo pudo suspirar por dentro al sentir la pesada culpa que pesaba en su corazón y mente, pero no pudo encontrar palabras para consolarlo más de lo que ya lo había hecho. Había pasado un día desde que lo que ahora se consideraba el choque de los otros mundos por varios periódicos de todo el país había tenido lugar en Metrópolis, y ocupaba el puesto número 1 en la lista de búsqueda en todos los sitios de información. En las redes sociales habían surgido innumerables debates en línea, discutiendo fervientemente el terrible desastre de las metrópolis y la batalla de los extraterrestres. La mayor parte giraba en torno a las tres figuras clave: Superman, el alienígena blanco también conocido como Lobo y el último que quedó sin identificar, pero que ahora se conoce en internet como Red Transflux, Paraflux, Deviate o Warp. Muchas de estas discusiones apuntaron claramente a Superman, y no en el buen sentido. Eso era algo que Clark ya había aprendido a ignorar, ya que siempre habría gente a la que no le agradarías por ser como eres. Especialmente cuando eras un extraterrestre de otro planeta con un poder capaz de convertirlos en pedazos de carne y sangre con un movimiento casual de la mano. Los humanos tendían a temer lo que no entendían. Clark entendió eso. Pero lo que realmente le preocupaba era el hecho de que miles de personas habían muerto y, directa o indirectamente, él era el culpable. Así que los dedos acusadores que le apuntaban solo le hicieron sentir aún más culpable. A pesar de todo su poder y su poder divino, allí siempre ha habido algo oscuramente irónico en lo empático y humano que es el extraterrestre entre ellos. Esta fue probablemente la razón por la que Batman pudo hacerse amigo de Superman y confiar en él, a pesar de lo desconfiado que era de casi todo y de todos los demás. Ambos marcharon hacia adelante, su camino se dirigió hacia el útero de Watchtower's Monitor. Luego de llegar a su destino, fueron recibidos por la vista de Batman hasta las rodillas en docenas de proyecciones holográficas que mostraban diferentes fuentes de noticias y ejecutaban protocolos de búsqueda y archivos de la base de datos de las ligas. La habitación era amplia y espaciosa con una asombrosa vista de fondo del hermoso planeta Tierra azul, pero ninguno de los presentes estaba de humor para disfrutarla. ¿Cómo van las operaciones de búsqueda y rescate?, preguntó a pesar de que ya sabía la respuesta. Después de todo, él es Batman. Básicamente, su trabajo era saber todo lo que hay que saber sobre la Liga y más de lo que ellos no sabían. El aura de tristeza de Superman se hizo aún más pesada.
La mayoría de las operaciones han seguido su curso. Flash todavía está en Metrópolis realizando controles constantes, mientras que Shazam y Zatara están prestando ayuda donde sea necesario. Pero el rostro de Diana se volvió sombrío mientras continuaba. Aún así, las bajas son drásticas. El número de fallecidos y heridos se cuenta por miles, muchas familias están de luto. Pero todos los que pueden ser ayudados han recibido el mejor tratamiento y asistencia que pudimos brindar. Se deben tomar procedimientos adecuados para los fallecidos. Lugar dentro de la semana. Batman asiente ante el informe mientras continúa mirando la pantalla. Sus pensamientos no podían ser discernidos por la mirada inexpresiva que adornaba sus rasgos escondidos bajo una capucha. Las industrias de Wayne ya estaban poniendo de su parte donando a los afectados. De manera similar, LexCorp había hecho lo mismo, dejando a Batman con otro dolor de cabeza del que preocuparse. Lex Luthor, un ególatra ambicioso, inteligente y calvo, ciertamente no dejaría que este pequeño desliz pasara fácilmente. No sabía qué planeaba hacer Luthor, pero tenía el presentimiento de que sería una molestia. ¿Qué pasa con el resto de la liga?, pregunta la Mujer Maravilla mientras mira de Batman. Ya me he reunido para una reunión de emergencia a la luz del reciente desafortunado accidente. Los Lanterns llegarán dentro de 1 hora después de sus deberes espaciales. Se necesitará su ayuda para limpiar los escombros y dar paso a la reconstrucción junto a Zatara. Mientras que todos los demás deberían llegar en unas horas como máximo. Bruce respondió, su rostro aún inexpresivo. Otros están limpiando y reorganizando sus agendas para ver cómo pueden contribuir en lo que puedan. Por suerte, los daños no fueron demasiado extensos y solo consistieron en varios bloques. La principal causa de las enormes cifras de muertes fue la actividad sísmica causada por el aterrizaje de Superman. Bruce, aunque no miró, pudo sentir que Clark se había estremecido. ¿Qué pasa con Lobo?, Clark finalmente habló, mientras la fachada inexpresiva de Batman se rompía. Sus rasgos se arrugaron considerablemente cuando respondió. Está en una instalación de contención dentro de Star Labs. Cyborg lo está vigilando, excepto. Batman empujó el monitor holográfico. En la pantalla holográfica aparecieron imágenes en vivo de una celda de contención, mostrando a un extraterrestre de piel negra y cabello oscuro atado en una cápsula de rehabilitación con un líquido verde llenando el tanque. Le faltaba un brazo junto con numerosos moretones y heridas en toda su piel ennegrecida, lo cual era una rareza en sí misma, lo que indicaba que su condición no era nada buena. Wonder Woman y Superman fruncieron el ceño. Especialmente Superman, al observar la condición del Lobo, sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad mientras su mente luchaba por creer lo que su visión le decía. Su condición es peculiar, por decirlo menos. Batman terminó, cambio de punto de vista. En una gran mansión, Lex Luthor engrapó sus dedos mientras miraba una pantalla en su sala de estar. La televisión reprodujo las imágenes del choque de los otros mundos reportadas por Lois Lane. No se oía nada más que continuos estruendos que ahogaban incluso el ruido del helicóptero. Lex observó atentamente con interés. El vídeo terminó rápidamente antes de ser reemplazado por una imagen de primer plano del que ahora se conoce recientemente como Deviate, o era Warp o Transflux. ¿A quién le importa? Pero lo hizo. Lex estaba genuinamente interesado en esta variable nueva pero desconocida que había aparecido en Metrópolis. Por supuesto, el alien blanco capaz de derrotar a Superman también era algo de interés, pero esto. Un extraterrestre de otro planeta, dices. Con una interesante capacidad de teletransportación e intangibilidad. ¿Qué otros secretos guardas? Esto será de interés para la luz. Lex Luthor dijo a la foto.
Capítulo 10 Las deducciones de un murciélago. Su condición es peculiar, por decirlo menos. Batman terminó. ¿Ese es Lobo? Superman no pudo evitar exclamar en estado de shock. Aunque no es culpa suya. Su mente estaba tan concentrada en el otro alienígena y luego preocupada por los daños y las bajas que inconscientemente se olvidó de registrar la situación de Lobo. Lo cual fue impactante, por decirlo menos. Lobo, que pudo enfrentarse cara a cara con él, parecía estar al borde de la muerte. Sin mencionar que siempre encontraba una manera de recuperarse de cada golpe como si nunca hubiera sucedido, un marcado contraste con su aspecto actual. Superman y Lobo, aunque ambos estaban en la misma categoría de peso, tenían dos distinciones diferentes, ya que Clark dependía principalmente de su físico fuerte e invulnerable que lo hacía potencialmente inmune a casi todos los daños físicos. El hecho de que no había nada en la Tierra aparte de la kriptonita que pudiera lastimarlo, prácticamente reforzó ese hecho, ya que al hombre de acero no le importaría recibir golpes fuertes, ya que no le infligirían el más mínimo daño. En la película Superman vs. Brainiac, donde un humanoide de metal se estrelló contra la Tierra, luchó con Superman y usó un arma afilada hecha de metales extraños para atacar la frente de Superman, el arma simplemente rebotó mientras Clark hablaba. Realmente sentí eso. Su fuerza y su físico invulnerable fueron el núcleo de lo que convirtió a Clark Kent en Superman. Lobo, en cambio, era todo lo contrario. Tenía la fuerza de Clark pero carecía de su indestructibilidad. De hecho, la defensa de la piel de Lobo podría ni siquiera ser más fuerte que la de un sobrehumano un poco más fuerte. Pero su factor regenerativo compensó con creces las deficiencias de las cucarachas imposibles de matar. Superman dependía mucho menos de su capacidad para curarse mucho más rápido de lesiones graves que los humanos normales, ya que, para empezar, el hombre de acero rara vez resultaba herido. Un enemigo que pudiera hacer sangrar a Superman era difícil de encontrar y potencialmente desastroso. Entonces, de la misma manera que la invulnerabilidad de Superman era su firma central, la de Zarnian era su inmortalidad. Y ahora, Lobo parecía más mortal que un paciente con cáncer en su lecho de enfermo. Sorprendentemente, lo es. Dijo Batman mientras comenzaba a mover sus manos para deslizar información. Las noticias habían desaparecido, reemplazadas un momento después por media docena de paneles holográficos que proyectaban todo lo que había reunido, el objeto de toda su atención colectiva. Con un gesto, uno de los paneles parparea hacia el frente y se agranda, expandiendo su contenido a medida que lo hace. Obtuve esto de la red de la linterna que quedó en la base de datos de la torre. Lobo, como lo llaman, es un mercenario intergaláctico con una tasa de éxito de misión muy alta. Buscado en más de 95 sistemas estelares diferentes. Tiene algunas similitudes con Superman ya que proviene de la planeta Xarnian, que fue destruido hace muchos años por el propio hombre, dejándolo como el último de su especie. Dijo Bruce, mientras leía lo que podía encontrar. Sus últimas palabras dejaron a Superman con el rostro particularmente arrugado. Capítulo 10 Las deducciones de un murciélago. Su condición es peculiar, por decirlo menos. Batman terminó. ¿Ese es Lobo? Superman no pudo evitar exclamar en estado de shock. Aunque no es culpa suya. Su mente estaba tan concentrada en el otro alienígena y luego preocupada por los daños y las bajas que inconscientemente se olvidó de registrar la situación de Lobo. Lo cual fue impactante, por decirlo menos. Lobo, que pudo enfrentarse cara a cara con él, parecía estar al borde de la muerte. Sin mencionar que siempre encontraba una manera de recuperarse de cada golpe como si nunca hubiera sucedido, un marcado contraste con su aspecto actual.
Superman y Lobo, aunque ambos estaban en la misma categoría de peso, tenían dos distinciones diferentes, ya que Clark dependía principalmente de su físico fuerte e invulnerable, que lo hacía potencialmente inmune a casi todos los daños físicos. El hecho de que no había nada en la Tierra aparte de la kriptonita que pudiera lastimarlo, prácticamente reforzó ese hecho, ya que al hombre de acero no le importaría recibir golpes fuertes, ya que no le infligirían el más mínimo daño. En la película Superman vs. Brainiac, donde un humanoide de metal se estrelló contra la Tierra, luchó con Superman y usó un arma afilada hecha de metales extraños para atacar la frente de Superman, el arma simplemente rebotó mientras Clark hablaba. Realmente sentí eso. Su fuerza y su físico invulnerable fueron el núcleo de lo que convirtió a Clark Kent en Superman. Lobo, en cambio, era todo lo contrario. Tenía la fuerza de Clark pero carecía de su indestructibilidad. De hecho, la defensa de la piel de Lobo podría ni siquiera ser más fuerte que la de un sobrehumano un poco más fuerte. Pero su factor regenerativo compensó con creces las deficiencias de las cucarachas imposibles de matar. Superman dependía mucho menos de su capacidad para curarse mucho más rápido de lesiones graves que los humanos normales, ya que, para empezar, el hombre de acero rara vez resultaba herido. Un enemigo que pudiera hacer sangrar a Superman era difícil de encontrar y potencialmente desastroso. Entonces, de la misma manera que la invulnerabilidad de Superman era su firma central, la de Xarnian era su inmortalidad. Y ahora, Lobo parecía más mortal que un paciente con cáncer en su lecho de enfermo. Sorprendentemente, lo es. Dijo Batman mientras comenzaba a mover sus manos para deslizar información. Las noticias habían desaparecido, reemplazadas un momento después por media docena de paneles holográficos que proyectaban todo lo que había reunido, el objeto de toda su atención colectiva. Con un gesto, uno de los paneles parparea hacia el frente y se agranda, expandiendo su contenido a medida que lo hace. Obtuve esto de la red de la linterna que quedó en la base de datos de la torre. Lobo, como lo llaman, es un mercenario intergaláctico con una tasa de éxito de misión muy alta. Buscado en más de 95 sistemas estelares diferentes. Tiene algunas similitudes con Superman, ya que proviene de la planeta Xarnian, que fue destruido hace muchos años por el propio hombre, dejándolo como el último de su especie. Dijo Bruce, mientras leía lo que podía encontrar. Sus últimas palabras dejaron a Superman con el rostro particularmente arrugado. Y aparentemente, los Xarnian son conocidos por su inmortalidad, lo que se refleja en el hecho de que no pueden morir de viejos y es casi imposible matarlos en una pelea, ya que son capaces de regenerarse de todas las heridas que se les infligen. Superman asintió ante las palabras de Batman. Esa descripción encaja perfectamente con el hombre que casi lo mata. Aunque, la idea de la verdadera inmortalidad sonaba un poco exagerada incluso para él. En este punto, intervino Diana. Si la raza de este hombre es tan imposible de matar, ¿cómo es que logró asesinar a toda su especie? Pensar en el hecho de que una civilización entera había sido aniquilada por un solo hombre hizo que sus cejas se fruncieran con un ligero disgusto. Clark aguzó el oído. Bruce hizo otro movimiento de deslizamiento. La fisiología xarniana es aparentemente única, lo que los hace susceptibles a la muerte cuando los mata su raza. ¿Y por qué este brutal alienígena consideró apropiado acabar con su especie?, preguntó Clark. El rostro de Batman se volvió extraño. Según los registros, dos razones bastante peculiares. Una, como experimento para ver si realmente podía hacerlo. 2, el derecho a fanfarronear al decir que es el último de su especie. Sus palabras dejaron a Superman sin palabras, con el disgusto escrito en todo su rostro, mientras que el disgusto de Diana se profundizó aún más.
para eliminar toda la vida en su planeta por razones tan ridículas, Porera. Su exclamación obtuvo un asentimiento de Batman, quien volvió a deslizar el monitor holográfico. Si bien se puede estar de acuerdo en que Lobo es un maníaco homicida, el que realmente me preocupa es alguien que puede poner al conocido inmortal Xarnian en un estado catatónico. Batman dijo con el ceño fruncido grabado en su rostro. ¿Te refieres al otro que apareció? Diana preguntó. Batman asintió y mostró una foto de su rostro. Ojos morados, piel perfecta, mandíbula cincelada, un aura tranquila e indiferente a su alrededor. Miró la pantalla pensando cada vez más a medida que el rostro se perfilaba en su mente. A Bruce no le preocupaba la apariencia. Al menos así se comportaba cuando estaba en su Batman persona. Como Batman, solo se preocupaba por la apariencia de otra persona cuando era necesario el reconocimiento facial para localizar a sus objetivos. Ya fueran guapos, bellos, feos o repugnantes, todos eran iguales según sus puños. Sin embargo, cuando era Bruce Wayne, lo que le importaba era hacer alarde de su fama, fortuna y buena apariencia ante los medios mientras buscaba mujeres hermosas. Su riqueza, combinada con su atractiva apariencia, fueron particularmente útiles en ese esfuerzo. El punto es que él, Bruce Wayne, confiaba en su apariencia a pesar de que nunca le importó. Sin embargo, sabía que se quedaba corto en comparación con el hombre de la pantalla. Si le pidieran que describiera el rostro que aparece en la pantalla, sería con una sola palabra. Perfecto. Un poco demasiado perfecto. Esto no tenía nada que ver con la personalidad o el carácter. Esas cosas no tuvieron influencia en esto. Era una comparación subconsciente que todos los hombres harían cuando se enfrentaran a alguien de apariencia similar o mejor, incluso si no se dieran cuenta. El mundo de los hombres. No importaba si era el serio y melancólico Batman o el casi invencible Superman, ya que este último tenía un ligero ceño en el ceño que desapareció más rápido de lo que él sabría. Porera. ¿Este es él? ¿Estás seguro de que tiene orígenes extraterrestres? Diana preguntó con un brillo en los ojos. Este hombre fue verdaderamente bendecido. Superman vio esta escena mientras fruncía el ceño una vez más, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Has conseguido algo sobre él? Clark miró a Bruce. Este último frunció aún más el ceño. No. Batman respondió con un gruñido en su tono. Pronunciar la palabra en sí pareció irritar a Bruce más que la noticia de las muertes en Metrópolis. No. No. Ambos jugadores de la liga detrás de él preguntaron con cierta sorpresa. No. Respondió de nuevo mientras deslizaba el dedo. He revisado casi todos los registros en la Tierra que se remontan tan lejos como pude. No hay ninguna coincidencia de una persona con su rostro en la base de datos. Solo hay dos conclusiones posibles. Una es la posibilidad de que haya estado viviendo en el bosque desde el día de su nacimiento, o la otra es que, para empezar, no es de la Tierra. Batman no creyó de inmediato la historia de soy un extraterrestre que le contaron, sino que primero hizo una referencia cruzada con todos los rostros del planeta. Desafortunadamente, no hubo nadie que llevara una cerilla. Entonces, ¿es solo una confirmación de que él no es de la Tierra? Preguntó Clark. Quería estar seguro. Asegurarme de que no fuera simplemente un invasor alienígena metahumano. Parece que podemos descartar esa posibilidad hasta que algo diga lo contrario. Batman asintió. No es tan difícil de creer. Dudo que haya mortales en la Tierra que puedan tener ese rostro. Sus rasgos parecen haber sido moldeados por los dioses. Dijo Diana, mientras continuaba mirando la foto con intriga y atención. Superman frunció aún más el ceño y su lenguaje corporal se volvió incómodo.
No importa su apariencia, el hombre casi mata al lobo y quién sabe cuál es su verdadero propósito al venir aquí. Lo que importa es que es peligroso. Superman dijo con el ceño fruncido. Sus palabras hicieron que Diana se alejara de la imagen mientras lo miraba con una ceja levantada. Bruce, sin embargo, pareció captar algo más en las palabras de Diana. Después de todo, él era Batman, el mejor detective del mundo. ¿Por casualidad estás diciendo que este hombre podría ser como tú? ¿Un hijo de algún dios, semidios? Con su fuerza y habilidades, es posible. Aunque no sé si hay algún dios con habilidades similares a las suyas. A menos que su movimiento extremo sea una forma de velocidad mejorada. Si ese es el caso, existe la posibilidad de siendo descendiente de Hermes. Dijo Diana mientras analizaba los hechos. No. Batman, sin embargo, lo negó. Revisé el vídeo de su pelea con Lobo. No había ninguna señal de él cuando atacó. Ningún movimiento como Barry. Era como si estuviera allí un segundo, y al siguiente, exactamente donde necesitaba estar. Creo que es teletransportación, en lugar de supervelocidad. Si es realmente un movimiento mejorado, entonces eso significa que su velocidad está en el mismo nivel o ha superado la velocidad de la luz. Bruce dio su análisis, lo que provocó que ambos soltaran leves jadeos. Eso sería más rápido que Barry, exclamó Diana. De acuerdo. Es por eso que humanos o semidioses, tenemos que encontrarlo lo más rápido que podamos. Su presencia representa una amenaza significativa para el planeta. Y solo Dios sabe lo que está haciendo para corregir este caso. Bruce dijo solemnemente. Podría ser simplemente un extraterrestre. Superman intervino con la adición. Batman quería hablar, pero Clark se le adelantó. Ya que no encontraste nada en la Tierra, ¿qué pasa con la base de datos de Lanterns? Seguramente, debería haber un registro de él, incluso si no, entonces ¿qué pasa con su especie? ¿Por qué no empezamos desde ahí? Preguntó Superman, haciendo que Bruce se pusiera rígido y luego suspirara de nuevo. Ya lo comprobé. ¿Y? Preguntó la Mujer Maravilla. Tampoco hay resultados concluyentes. Bruce respondió mientras sentía que se avecinaba una migraña. ¿En serio? ¿Incluso la base de datos de los Lanterns resultó fallida? Superman preguntó con asombro. No hay registro de una especie similar a los humanos que tenga habilidades similares a la en cuestión. La coincidencia más cercana que pude encontrar fue una raza llamada Tamaranians, pero no tienen habilidades de teletransportación ni cambio de densidad como él. Las razas que tienen ambas habilidades no existen, mientras que aquellas capaces de teletransportarse no tienen ni idea del parecido humano. Hasta ahora, solo los marcianos tienen intangibilidad y al mismo tiempo tienen la capacidad de parecerse a los humanos. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que nuestro chico sea un marciano? No sé. Bruce se sintió cansado. Había estado en esto durante horas, pero todavía no podía encontrar una pista. Esperemos que Jon o los Lanterns tengan posibles respuestas cuando llegue el encuentro. En este momento, necesitaremos la fuerza de toda la liga si queremos tener la oportunidad de enfrentarnos a él. Nuestro poco conocimiento sobre él y sus habilidades ganó tampoco ayuda mucho. Si había algo que a Bruce no le gustaba era cuando las cosas estaban fuera de su control. Era un hombre cauteloso con problemas de confianza, justo al borde de la paranoia en toda regla. Incluso con el propio Superman, Batman todavía dormía con una caja de kriptonita debajo de su cama, lo que demuestra lo maniático del control que puede ser. Saber todo era una necesidad para él, y tener planes de contingencia era lo suyo. Y ahora había aparecido un nuevo factor, y él no tenía conocimiento de este último como para siquiera empezar a idear un plan de contingencia.
La única opción que tenía era la propia liga. Usar el poder de la liga si las cosas se ponen difíciles. Disculpe, pero creo que me falta algo. La voz de Diana resonó. Soy un tono agudo. ¿Por qué ustedes dos suenan como si estuvieran a punto de ir a la guerra contra un enemigo del que no saben nada? La última vez que lo recordé, este último no ha hecho nada malo aparte de estar aquí. Bruce y Superman se congelaron un poco. Es peligroso, Diana. No sabemos nada de él y ni siquiera es humano. Bruce deslizó la pantalla para ver la reproducción del vídeo. Él mismo lo dijo. No es humano, por lo que nuestras leyes no se aplican a él. Con su fuerza, quién sabe lo que hará. Su riesgo es demasiado alto para dejarlo sin control, por eso tenemos que traer el EN. El tiempo de Batman se arrastró un poco. Al menos hasta que consideremos que ya no representa un riesgo o abandone la Tierra. Estoy de acuerdo con Bruce en esto, Diana. Sea lo que sea, sus palabras muestran que no tuvo reparos en matar. Casi mata a Lobo. No podemos permitir que camine libre en la Tierra. Superman puso su mano sobre el hombro de Bruce y dijo. Pero él no lo mató. Como dijiste, no sabemos nada sobre él. Y él declaró su propósito al buscar a Lobo. ¿No te preocupa lo que podría pasar si lo provocamos ferozmente? No. Aunque no mató al Lobo, eso no significa nada. Escuché sus palabras cuando habló con Clark. Se reprodujo otra parte del vídeo. ¿Nunca se te pasó por la cabeza que podría ser uno de ellos que perdió a un ser querido en sus manos y estoy buscando ajustar cuentas? Aquí. Creo que lo que quiso decir aquí era falso. Mírale a los ojos cuando habló, no había nada. Ni rabia, ni odio, ni dolor por perder a un ser querido, nada. Ese no es el comportamiento de alguien que busca resolver un problema. Todo su comportamiento parece extraño, intrascendente, como si todo esto fuera una cuestión de hacerlo. Su pregunta aquí no era más que una pregunta hipotética. Y ahí. Es esa mirada la que lo delató todo, el destello de diversión. Creo que tiene un objetivo, y vencer a Lobo fue solo una parte del mismo. No le importó mucho Lobo después. Así que la charla sobre la venganza no era más que una mierda de grado A. No había ni siquiera una pizca de intención de matar. Movió sus dedos para revelar otra escena. Fue en este lugar donde realmente sucedió. Batman señaló la escena en la que el extraterrestre se enfrentaba a él y a Superman en una posición como si estuviera listo para atacar. Aquí estaba listo. En realidad listo para matar, a mí precisamente. Se sintió insultado y aunque su rostro parecía indiferente, sus ojos lo decían todo. Que me iba a hacer pagar por ello. Y probablemente lo habría hecho. Continuó Batman. Hasta que recibió esa llamada telefónica. Ese teléfono le hizo detener lo que planeaba hacer en ese momento. Como si fuera más importante que cualquier venganza que quisiera darme. Ahora aquí está el problema. Si hubiera seguido a Superman y Lobo hasta Tierra, entonces ¿cómo diablos consiguió un extraterrestre un iPhone de Apple? Preguntó Batman mientras continuaba con sus deducciones, que en este punto habían cautivado a Clark y Diana. Fue excelente en su trabajo. Digno del mejor detective de la Tierra. Así que estás insinuando. Dijo Superman. Batman continuó. Creo que no los siguió a ninguno de los dos a la Tierra. En cambio, estuvo aquí incluso antes de que ustedes dos aterrizaran en Metrópolis. Después de su entrada a la atmósfera, la torre de vigilancia no detectó ninguna otra anomalía. Lo que significa que ustedes dos vinieron solos. Sin que nadie más lo siguiera. En ese momento, sus manos ya habían comenzado a escribir en un teclado holográfico. Existe la posibilidad de que él supiera que Lobo vendría a la Tierra para cazarte, por lo que decidió venir a Metrópolis con antelación.
pero no hemos detectado ninguna señal de entrada al planeta antes y después de que salieras al espacio para ayudar. John. Entonces, como no pudimos descubrir cómo apareció en la Tierra, solo podemos suponer que pudo usar su capacidad de teletransportación para llegar al planeta sin que nadie se diera cuenta. Batman continuó. Olvídate de todo lo demás, solo que ese nivel de teletransportación es bastante impactante. Clark dijo con un ligero asombro. Pero si fue capaz de teletransportarse directamente a la Tierra desde quién sabe dónde, ¿por qué supones que estaba en la Tierra antes de que llegara Superman? ¿Por el teléfono celular?, preguntó Diana, un poco desconcertada. No, por lo que sabemos, podría haber contestado eso. Para un extraterrestre, las posibilidades son bajas, pero aún es posible. Podría haber usado ese teléfono para obtener acceso a Internet de nuestro mundo por cualquier motivo o descubrir algo. Información simple, demasiadas incógnitas siempre me dejarían inseguro, así que retrocedí. Aparecieron docenas de pantallas holográficas mientras las recorría una tras otra. Mi instinto tenía un sentimiento fuerte, apoyándose en la posibilidad de que él hubiera aparecido antes. Así que comencé a retroceder desde el momento en que aparecieron Superman y Lobo. Cámaras, vídeos, cualquier cosa que pude encontrar. Y luego mis sospechas se confirmaron cuando vi esto. Un vídeo de una cámara de seguridad se reprodujo cerca de un semáforo mientras numerosas personas pasaban por la acera. Y pronto, un hombre en particular con una capucha en la cabeza apareció desde un costado de un callejón. Su cabeza no bajó mientras caminaba hacia adelante con un rostro tranquilo lleno de indiferencia. Entonces es él. Superman dijo con el ceño fruncido. El hombre en el vídeo llamaba la atención, lo que hacía que todos los que pasaban junto a él lo miraran a la cara con los ojos y los labios muy abiertos. El primero simplemente pasó junto a ellos hasta que entró en una tienda de conveniencia. La pantalla cambió y mostró al hombre comprando 2 paquetes de medicamentos, cada uno de los cuales contenía una sola pastilla. Era una de esas pastillas que se suelen utilizar para desparasitar. Aunque sabía lo que era, Batman no señaló ese hecho. No hubo audio, pero observaron la escena en la que el macho miró al cielo, dio una pequeña sonrisa antes de desaparecer. Clark quería hablar, pero fue interrumpido por Bruce levantando las manos para indicar su silencio. Tocó el teclado holográfico para ver que la escena cambiaba nuevamente, ya que mostraba un vídeo tembloroso de Superman siendo golpeado por Lobo. La pierna de este último estaba presionada contra su pecho mientras levantaba su desintegrador para dispararle a Superman en la cara. Afortunadamente se detuvo cuando se giró para ver aparecer al mismo hombre alienígena, decir algunas palabras que no estaban claras debido al caos, sacar 2 pastillas e infundirles lo que el trío solo podía hacer, suposiciones en sus mentes y tragárselas. Antes de que la escena cambiara cuando este último estalló con energía de color rojo oscuro y atacó a Lobo. Los 3 miraron el vídeo en silencio. ¿Cuáles fueron esas pastillas que tomó? Diana finalmente rompió el silencio. No sé. Bruce dijo con un suspiro. Esta era la tercera vez que daba una respuesta negativa en los últimos 10 minutos. Recuerdo esta parte. No entendí lo que estaba haciendo al principio. Pero todavía no entiendo lo que pasó. Clark dijo mientras se rascaba la cabeza. Su perplejidad fue compartida por los 3. Sabemos que lo que sostenía no eran más que pastillas normales, es decir, hasta que les infundió cualquier energía que fuera. Y luego mostró el aura roja momentos después de tragarlos. Entonces creo que... una superpíldora. Clark no pudo evitar preguntar. Batman se quedó quieto, sin responder, con una mirada pensativa antes de responder. Es posible.
Entonces estás diciendo que la energía convirtió la píldora en algo que puede otorgar superpoderes. Pero la energía vino de sus manos y luego se la comió después de la infusión para adquirir habilidades. Diana cuestionó. Es posible. Tengo dos especulaciones. Bruce, siendo el detective que era, habló sobre sus posibles sospechas. La primera es que sus poderes no son permanentes y necesitan ser repuestos constantemente después de un periodo de tiempo incierto. Además, necesita un medio y cualquiera que sea la energía que emergió de sus manos no puede actuar directamente sobre su cuerpo, por lo tanto la necesidad de las pastillas. ¿No viene la energía de él? Con la poca información que tenemos sobre él, no podemos estar seguros. Las suposiciones falsas pueden tener consecuencias graves. Batman respondió. ¿Y cuál es el segundo?, preguntó Diana. Batman no respondió. Pasaron los segundos y cuando Superman estaba a punto de hablar, finalmente respondió. Una manifestación. ¿Eh? ¿Qué? Dije una demostración. Por lo que he analizado sobre él, está tranquilo. Demasiado tranquilo, suma eso con su apariencia, e incluso se podría decir que es perfecto. Si sus poderes fueran realmente temporales y requirieran reposición esporádica, ¿por qué lo haría? ¿Reveló tal defecto? Su habilidad para teletransportarse siempre existió, así que ¿por qué hacer tal actuación al aire libre frente al lobo en lugar de en un área aislada? Batman analizó, los miembros de la liga detrás de él asintieron con la cabeza. Es simplemente una estupidez. Junto con la llamada telefónica que recibió antes de irse, apuesto más a que todo esto fue solo un acto. O una demostración para la liga, para que pudiéramos hacer algún tipo de suposición falsa sobre sus verdaderas habilidades. Haciéndonos pensar que sus poderes eran temporales. Oh. Batman tamborileó sus dedos. Una demostración de sus verdaderas capacidades para alguien más. Alguien que fuera posible prestando atención a la pelea todo el tiempo. Batman dijo en un tono sombrío. ¿Una demostración? ¿Para demostrar su fuerza derrotando al lobo? Superman pensó en voz alta. Si lo piensas, eso simplemente lo explicaría. Especialmente cuando Batman dijo que no tenía ningún interés real en matar al lobo. Así que para él todo era una actuación, y la vida y la muerte del lobo no le importaban. Si ese era el caso, la siguiente pregunta era para quién actuaba. Sin embargo, Batman no estuvo de acuerdo. No. No fue una demostración de fuerza. Al menos, no se trataba completamente de eso. Si lo fuera, entonces, de nuevo, no habría necesidad de actuar con las pastillas. Una de las habilidades de Superman era un supercerebro, que le permitía realizar un seguimiento de sus cálculos cuando usaba sus habilidades como superaudición y supervisión. Aunque rara vez lo usaba para otra cosa, eso no significaba que fuera inútil. Mi conjetura es que está demostrando sus verdaderas habilidades. El poder de dar habilidades a otros. Y con esas palabras, fue como si les hubiera estallado una bomba en la cabeza. Quería escribir más que esto, pero tuve que cortarlo aquí. Ya es demasiado largo. Gracias por el apoyo con los Power Stones. Sigan así, mis queridos lectores. También en el universo, Superman y Lois Lane aún no existen. Entonces Supes todavía tiene interés en Wonder Woman. Piensa en ello como el tiempo entre la guerra de la Liga de la Justicia y el trono de la Atlántida. Fin del capítulo 10.